Nadie en Estados Unidos te va a decir esto. Tu banco no te lo va a decir. Tu asesor de retiro no te lo va a decir. El gobierno desde luego no te lo va a decir. Porque si lo supieran todos, si realmente se corriera la voz de manera masiva, algo muy incómodo quedaría expuesto. Que el sueño que te vendieron toda la vida, trabajar 40 años, ahorrar lo suficiente, jubilarte con dignidad, ese sueño es perfectamente alcanzable. Solo que no donde te dijeron que sería. Hay 7 ciudades en México donde un jubilado americano con ingresos modestos, hablamos de entre $1,500 y $2,500 mensuales de seguro social o pensión, vive mejor que un profesionista exitoso en Dallas, en Phoenix, en Chicago o en cualquier ciudad mediana de los Estados Unidos. No vive parecido. No vive aceptable. Vive mejor. Con médico a domicilio que cuesta lo que en Estados Unidos cuesta el copago. Con restaurantes donde cena 2 personas por lo que allá cuesta un solo plato. Con casas coloniales de techos altos, jardines y cuartos de sobra, por una fracción de lo que pagaría por un departamento de un cuarto en cualquier ciudad americana. Esto no es fantasía de blog de viajeros. Estos son números reales, colonias reales, nombres de calles reales y la vida cotidiana de miles de americanos que ya tomaron la decisión que tú todavía estás considerando. En 2024, se estima que más de 2 millones de ciudadanos estadounidenses viven en México de manera permanente o semipermanente. No son hippies ni aventureros ni personas que huyeron de algo. Son maestros jubilados de Ohio. Son enfermeras retiradas de Florida. Son contadores de 65 años de Oregon que hicieron los números, vieron lo que les quedaba de pensión, vieron lo que costaba vivir con dignidad en su propio país y tomaron una decisión que cambió todo. México no es un país barato porque sea pobre en todo. México es un país donde ciertas cosas, las que más importan cuando ya no trabajas, la comida, la vivienda, la salud, la cultura, el clima, cuestan una fracción de lo que cuestan en el norte. Y cuando tienes ingresos en dólares en un país donde todo se mide en pesos, la ecuación se vuelve tan favorable que parece un error de cálculo. No lo es. El tipo de cambio hace el trabajo por ti. Cuando el dólar está a 17, 18, 20 pesos, cada dólar que entra a tu cuenta se multiplica de una manera que ninguna inversión, ningún fondo de retiro, ningún portafolio diversificado puede replicar. No estás especulando. No estás arriesgando. Estás simplemente viviendo en el lado correcto de una brecha económica que existe todos los días y que la mayoría de los americanos nunca aprovecha porque nadie se los explicó con claridad. Hoy te voy a explicar. Ciudad por ciudad. Con precios exactos, con nombres de colonias, con lo que incluye y con lo que no incluye. Sin romantizar, sin esconder las partes difíciles, porque la verdad útil siempre es más valiosa que la promesa bonita. Estas son las 7 ciudades de México donde los americanos viven como millonarios jubilados. Empecemos. Ciudad número 7. Mérida, Yucatán. La ciudad blanca donde el dólar se convierte en arquitectura. Hay ciudades que te reciben y hay ciudades que te adoptan. Mérida hace lo segundo. Capital del estado de Yucatán, con casi 1 millón de habitantes, infraestructura moderna, hospitales de primer nivel, universidades, teatros, mercados, restaurantes y una arquitectura colonial que en cualquier ciudad europea costaría una fortuna habitar. Aquí cuesta lo que en Estados Unidos cuesta un auto usado. Mérida lleva más de una década apareciendo en listas internacionales como una de las mejores ciudades del mundo para jubilarse. No porque alguien la haya inventado como destino, sino porque los números son brutalmente honestos. Un americano con $2,000 mensuales en Mérida no sobrevive. Vive. Con holgura, con cultura, con vecinos, con vida social, con médico, con mercado y con atardecer en el parque si quiere. El clima es el primer dato que nadie puede ignorar. Mérida es caliente. Muy caliente entre abril y septiembre. Un calor húmedo y constante que no negocia. Quien no puede tolerar ese calor debe saberlo antes de enamorarse del resto. Pero quien llega preparado, con casa de techos altos, ventilación cruzada y la sabiduría de moverse en las horas frescas, descubre que el calor no es obstáculo sino parte del ritmo. La vivienda en Mérida tiene 2 mundos. El primero es el centro histórico y las colonias tradicionales como García Jiménez, Itzimná y Santa Ana, donde las casas coloniales con patios interiores, mosaicos y árboles de tamarindo se rentan entre 8,000 y 15,000 pesos mensuales dependiendo del tamaño y la condición. Hablamos de $450 a $850 al mes por una casa con historia, con espacio, con carácter. El segundo mundo son las colonias modernas del norte de la ciudad, Montejo, Altabrisa, donde los condominios con alberca, seguridad y amenidades se rentan desde 12,000 hasta 25,000 pesos. Más caro, más moderno, menos alma. La mayoría de los jubilados americanos que llevan tiempo en Mérida eligen el primer mundo. Y entienden por qué al tercer mes. La salud es donde Mérida verdaderamente sorprende.
Tiene hospitales privados de alto nivel, clínicas especializadas y una red de médicos generales que hacen consultas domiciliarias por 400 a 600 pesos. En Estados Unidos eso no existe ni en teoría. Las consultas con especialistas en clínica privada cuestan entre 600 y 1.200 pesos. Los medicamentos de patente cuestan entre un tercio y la mitad de lo que cuestan al norte de la frontera. Muchos jubilados americanos en Mérida compran sus medicamentos crónicos aquí y ahorran más en eso solo que en cualquier otra partida de su presupuesto. La comida en el mercado Lucas de Gálvez, en la calle 65, en cualquier fonda del centro, es abundante, fresca y extraordinariamente barata. Un almuerzo completo con sopa, guisado yucateco, tortillas y agua de Jamaica no pasa de 80 pesos. La cochinita, los panuchos, el queso relleno, el relleno negro, son gastronomía de nivel internacional que aquí se come en platos de peltre en mesas con hule sin que nadie lo llame experiencia culinaria. Simplemente es martes. Las cuentas reales de un jubilado americano en Mérida. Renta en colonia tradicional 10,000 pesos. Comida cocinando en casa con compras en mercado 4,500 pesos. Salidas a restaurantes 2 o 3 veces por semana 2,500 pesos. Salud y medicamentos 1,500 pesos. Transporte y servicios 1,200 pesos. Entretenimiento, cultura, imprevistos 1,500 pesos. Total mensual aproximado 21,200 pesos. Al tipo de cambio de 18 pesos por dólar, eso es menos de $1,200 al mes. Con $2,000 de pensión te sobran $800 todos los meses para ahorrar, viajar o simplemente tenerlos. Ciudad número 6. San Miguel de Allende, Guanajuato. El pueblo que se convirtió en la capital no oficial del retiro americano. Si hay una ciudad en México que los americanos ya descubrieron masivamente, es San Miguel de Allende. Y cuando algo ya fue descubierto masivamente, siempre hay dos reacciones posibles. La primera es descartarlo por saturado. La segunda es entender por qué tantos lo eligieron y decidir con información completa. La segunda reacción es siempre más inteligente. San Miguel de Allende tiene una comunidad extranjera que representa entre el 15 y el 20% de su población total. Hay americanos que llevan 20 años aquí. Hay canadienses que llegaron por un invierno y nunca regresaron. Hay europeos que vinieron de vacaciones y vendieron su departamento en Barcelona para quedarse. Eso no pasa por accidente. Pasa porque algo en este lugar funciona de una manera que es difícil de explicar hasta que lo vives. El clima es el primer argumento. San Miguel está a 1,900 metros de altitud en el corazón del Bajío. Esto significa que mientras Mérida hierve y la costa del Pacífico suda, San Miguel tiene primavera casi todo el año. 20 grados en promedio. Noches frescas que piden cobija aunque sea en agosto. Un cielo azul cobalto que los pintores llaman luz de San Miguel y que no es exageración sino descripción precisa de algo que los ojos de ciudad contaminada no están acostumbrados a procesar. La ciudad en sí es patrimonio de la humanidad. El centro histórico con sus calles empedradas, su parroquia de cantera rosa que aparece en cada fotografía de México, sus plazas con laureles centenarios y sus casas del siglo XVIII restauradas con criterio y con amor, es uno de los entornos urbanos más hermosos del continente americano. No es opinión. Es el veredicto de instituciones internacionales que llevan décadas evaluando estas cosas. Vivir en ese entorno todos los días no es turismo. Es cotidiano. Es salir a comprar el periódico y pasar frente a una iglesia de 300 años. Es ir al mercado de artesanías un martes sin razón especial. Es tener el jardín principal como sala de estar pública donde la gente se sienta, conversa, lee, existe sin prisa aparente. La vivienda en San Miguel es más cara que en otras ciudades de esta lista. Ese es el dato honesto que no se puede omitir. La demanda extranjera ha empujado los precios durante décadas y el mercado lo refleja. Un departamento de un cuarto en Colonia Central cuesta entre 12,000 y 18,000 pesos mensuales. Una casa pequeña con jardín en colonias como Guadalupe o San Antonio, a 10 minutos caminando del centro, puede conseguirse entre 15,000 y 25,000 pesos. Pero aquí está lo que muchos no calculan correctamente. San Miguel tiene una economía paralela de rentas de largo plazo que no aparece en ninguna plataforma digital. Funciona por recomendación, por conexión, por el café que tomas con la persona correcta en el lugar correcto. Americanos que llevan años en San Miguel consiguen casas coloniales de 2 recámaras con jardín y vista a los cerros por 10,000 a 12,000 pesos negociando directamente con propietarios locales que prefieren un inquilino estable de largo plazo sobre la rotación constante del turismo de fin de semana. La comunidad americana en San Miguel tiene sus propias estructuras. Hay grupos de apoyo para recién llegados. Hay redes informales de recomendación médica, legal, de servicios. Hay una biblioteca pública que funciona como centro cultural y punto de encuentro desde hace décadas. Hay clases de español, de cocina, de cerámica, de pintura.
Hay vida social construida alrededor de una comunidad que eligió este lugar con convicción y que tiene interés genuino en que quienes llegan después también lo encuentren como lo que es. Las cuentas de un jubilado americano en San Miguel. Renta en colonia cercana al centro 14,000 pesos. Comida con mezcla de mercado y restaurante 5,500 pesos. Salud y medicamentos 1,800 pesos. Transporte y servicios 1,000 pesos. Entretenimiento y cultura 2,000 pesos. Total mensual aproximado 24,300 pesos. Poco menos de $1,400 al mes. Con $2,000 de pensión te quedan $600 de margen todos los meses. No es la opción más barata de esta lista, pero es posiblemente la que ofrece la calidad de vida urbana más alta por ese precio en cualquier lugar del mundo occidental. Ciudad número 5. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La ciudad que alimenta el alma además del cuerpo. Hay ciudades que son bonitas. Hay ciudades que son interesantes. Y hay ciudades que son las dos cosas y además tienen algo que no tiene nombre exacto pero que se siente en el estómago la primera mañana que despiertas ahí y piensas, aquí podría quedarme. Oaxaca es esa ciudad. Capital del estado con el mismo nombre, Oaxaca de Juárez tiene alrededor de 300,000 habitantes en su zona urbana. No es pequeña, pero tampoco es enorme. Tiene la masa crítica suficiente para tener de todo: hospitales, mercados, universidades, aeropuerto, cultura, vida nocturna si la quieres, pero sin la saturación, el ruido y el anonimato deshumanizante de las grandes metrópolis. El centro histórico de Oaxaca es patrimonio de la humanidad junto con la zona arqueológica de Monte Albán. Las calles de cantera verde, los templos barrocos, los mercados cubiertos donde conviven especias, chapulines, mole negro, textiles zapotecos y flores de temporada en una densidad sensorial que no tiene equivalente en ningún otro lugar de México, todo eso forma el telón de fondo de la vida cotidiana. Pero lo que hace a Oaxaca especialmente interesante para un jubilado americano no es solo la belleza del entorno. Es la combinación de costo de vida bajo, gastronomía extraordinaria, clima templado y una escena cultural activa que incluye museos, festivales, galerías, artesanos y una tradición intelectual y artística que produce más por habitante que casi cualquier otra ciudad mexicana. El clima en Oaxaca es de los mejores de México. Entre 18 y 26 grados la mayor parte del año. La ciudad está a 1,550 metros de altitud, lo que suaviza el calor sin llegar al frío de sitios más elevados. La temporada de lluvias de junio a septiembre trae aguaceros vespertinos que limpian el aire y bajan la temperatura sin inundar la ciudad ni interrumpir la vida. La vivienda en Oaxaca tiene una relación calidad-precio difícil de superar. En colonias como Jalatlaco, considerada uno de los barrios más bonitos de México, Reforma, Esmarquesado o el propio centro histórico, una casa de 2 recámaras con patio interior se renta entre 8,000 y 14,000 pesos mensuales. Un departamento de un cuarto bien ubicado puede conseguirse desde 6,500 pesos. Las construcciones tienen techos altos, muros gruesos que regulan la temperatura naturalmente y esa arquitectura de patio central que hace que la lluvia de julio suene como música en lugar de problema. La gastronomía oaxaqueña es reconocida internacionalmente como una de las grandes cocinas del mundo. Tlayudas, mole negro, tasajo, memelas, chocolate oaxaqueño, mezcal de agave silvestre. Lo extraordinario es que comer esto en Oaxaca no es experiencia de restaurante gourmet. Es almuerzo de martes en el mercado Benito Juárez por 90 pesos. Es desayuno en fonda de barrio por 60 pesos. La calidad de ingredientes que en Estados Unidos solo existen restaurantes de precio premium, aquí es el estándar cotidiano del mercado del barrio. Las cuentas de un jubilado americano en Oaxaca. Renta en Colonia Central 10,000 pesos. Comida con mercado y salidas moderadas 5,000 pesos. Salud 1,500 pesos. Transporte y servicios 900 pesos. Entretenimiento y cultura 1,800 pesos. Total mensual 19,200 pesos. Menos de $1,100 al mes. Con $1,500 de pensión ya vives bien en Oaxaca. Con $2,000 vives con una holgura que en cualquier ciudad americana simplemente no existe a ese nivel de ingreso. Ciudad número 4. Guadalajara, Jalisco. La ciudad que tiene todo y cobra como si no lo supiera. Guadalajara es la segunda ciudad más grande de México. Tiene metro, tiene hospitales de especialidad de nivel internacional, tiene universidades, tiene aeropuerto con vuelos directos a decenas de ciudades americanas, tiene zonas comerciales, teatros, estadios, centros culturales, una escena gastronómica que ha ganado reconocimiento mundial en los últimos 10 años y una identidad tapatía tan definida y tan orgullosa que la ciudad no necesita convencer a nadie de nada. Se habla sola. ¿Por qué entonces aparece en una lista de destinos baratos para jubilados americanos? Porque Guadalajara tiene algo que muy pocas ciudades grandes del mundo tienen. La infraestructura de una metrópolis internacional con el costo de vida de una ciudad provincial latinoamericana.
Esa combinación no existe en Buenos Aires, no existe en Bogotá, no existe en Lima al mismo nivel. En Guadalajara sí. El área metropolitana incluye municipios como Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Para los jubilados americanos, los puntos de mayor concentración son dos. El primero es la zona rosa y las colonias aledañas al centro histórico, con ambiente cultural denso, mercados tradicionales y vida de barrio real. El segundo, y el más importante numéricamente, es el lago de Chapala y el corredor Chapala-Ajijic, a 45 minutos al sur de Guadalajara. Chapala y Ajijic merecen mención especial porque concentran la comunidad de jubilados americanos y canadienses más grande de México y posiblemente de toda América Latina. Se estima que entre 20.000 y 30.000 extranjeros viven permanentemente en esa franja de 30 kilómetros a orillas del lago más grande de México. Han construido ahí una infraestructura paralela que incluye clínicas bilingües, grupos de apoyo, clubes, restaurantes con menús en inglés y una red social tan densa que algunos recién llegados dicen que el desafío no es integrarse sino decidir cuánto quieren integrarse. El clima del lago de Chapala es conocido como uno de los mejores del mundo. Y no es exageración de folleto turístico. La altitud de 1.500 metros, la masa de agua del lago y la orientación geográfica producen una temperatura que oscila entre 16 y 26 grados durante casi todo el año, con poca humedad. Cielos claros y una cantidad de días soleados que hace que el concepto de temporada de invierno sea prácticamente irrelevante. La vivienda en Ajijic, que es el corazón de la comunidad extranjera, tiene una gama amplia. Una casa de 2 recámaras con jardín a pocas cuadras del lago cuesta entre 12.000 y 20.000 pesos mensuales en renta. Los condominios modernos con alberca y seguridad desde 15.000 pesos. Pero en los pueblos inmediatamente adyacentes como San Antonio Tlayacapan o San Juan Cozalá, los precios bajan notablemente y la autenticidad sube en proporción inversa. La salud en el corredor Chapala-Ajijic es un capítulo aparte. Hay clínicas privadas especializadas en pacientes extranjeros con personal bilingüe, atención de calidad y precios que son entre 1/5 y 1/10 de lo que costaría el equivalente en Estados Unidos. Para condiciones crónicas como diabetes, hipertensión, artritis o enfermedades cardíacas. El ahorro en medicamentos y consultas solo puede representar la diferencia entre una jubilación con estrés financiero constante y una jubilación tranquila. Las cuentas de un jubilado americano en Ajijic. Renta en casa con jardín 15.000 pesos. Comida combinando mercado local y restaurantes 5.500 pesos. Salud y medicamentos 2.000 pesos. Transporte y servicios 1.200 pesos. Entretenimiento y vida social 2.000 pesos. Total mensual 25.700 pesos. Aproximadamente $1.450. Con $2.000 mensuales de pensión vives con margen real y con una calidad de vida que en ninguna ciudad americana está disponible a ese precio. Ciudad número 3. Puebla de Zaragoza, Puebla. La ciudad que los americanos todavía no descubrieron del todo y eso es precisamente la oportunidad. Hay un momento en la historia de cada ciudad que se vuelve destino para extranjeros. San Miguel lo vivió en los años 70. Oaxaca en los 90. Mérida en los 2000. Hay señales que los que llegaron tarde a esas ciudades reconocen con claridad retrospectiva y que ahora son perfectamente visibles en Puebla para quien sabe leerlas. Puebla es la 4ª ciudad más grande de México. Tiene aeropuerto internacional, sistema de transporte masivo, hospitales universitarios de alto nivel, campus universitarios, zonas industriales y una economía diversificada que le da estabilidad. Tiene también un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con más iglesias barrocas por kilómetro cuadrado que cualquier otra ciudad del continente americano. Una gastronomía que dio al mundo el mole poblano y los chiles en nogada, y una arquitectura de talavera y cantera que hace que caminar por el centro sea permanentemente distinto a caminar por cualquier otro lugar. La comunidad extranjera en Puebla todavía es pequeña comparada con Mérida o San Miguel. Eso tiene 2 lecturas. La primera, negativa, es que la infraestructura de apoyo para recién llegados es menos densa. La segunda, positiva, es que los precios todavía no han sido empujados por la demanda extranjera. Las rentas en Puebla reflejan el mercado local, no el mercado de expatriados. Y eso se traduce en números que en 3 o 5 años probablemente ya no serán posibles. El clima de Puebla es templado con tendencia fresca. A 2.135 metros de altitud, la ciudad tiene temperaturas promedio de entre 14 y 22 grados. Las mañanas piden suéter casi todo el año. Las tardes de primavera son perfectas. La temporada de lluvias entre junio y septiembre trae aguaceros vespertinos intensos pero breves. El Popocatépetl visible desde casi cualquier punto de la ciudad es presencia constante que alterna entre majestuosa y inquietante según el día y el humor del volcán. La vivienda en Puebla tiene una relación calidad-precio que todavía no ha sido distorsionada por el turismo masivo.
En el centro histórico y colonias cercanas como La Paz, Analco o Los Volcanes, una casa de 2 recámaras con patio y arquitectura colonial se renta entre 7,000 y 12,000 pesos mensuales. En Cholula, a 15 minutos del centro, donde está la zona universitaria y una vida nocturna y cultural muy activa, los precios son similares con un ambiente más dinámico y más joven. La gastronomía poblana es el argumento más fácil y más honesto para esta ciudad. Comer bien en Puebla es barato de una manera que sorprende incluso a mexicanos de otras ciudades. Las semitas en el Mercado del Carmen, los tacos árabes en la calle 6 Norte, el mole de caderas en temporada, las chalupas del centro a 15 pesos la pieza, los dulces de Talavera en las tiendas del Callejón de los Sapos. La ciudad alimenta con generosidad y sin pretensión y eso se refleja en el presupuesto mensual de cualquier persona que elige vivir aquí con conciencia. Las cuentas de un jubilado americano en Puebla. Renta en Colonia Central o Cholula 9,000 pesos. Comida con mercado y salidas frecuentes 4,500 pesos. Salud 1,500 pesos. Transporte y servicios 1,000 pesos. Entretenimiento 1,500 pesos. Total mensual 17,500 pesos. Menos de $1,000 al mes. Esta es la ciudad de esta lista con la mejor relación entre infraestructura urbana disponible y costo de vida real para un extranjero. Con $1,500 de pensión en Puebla no solo vives bien. Vives con una holgura que en Estados Unidos requeriría el doble o el triple. Ciudad número 2. Puerto Vallarta, Jalisco. El paraíso costero que aprendió a ser ciudad de verdad. Puerto Vallarta tiene fama internacional y esa fama tiene dos filos. El primero es positivo. Todo mundo sabe dónde está, cómo llegar, qué esperar. Hay vuelos directos desde decenas de ciudades americanas. Hay infraestructura turística consolidada que incluye hospitales bilingües, bancos, supermercados internacionales y una comunidad extranjera establecida con décadas de historia. El segundo filo es que esa misma fama ha empujado ciertos precios, especialmente en la zona hotelera y en el centro turístico, a niveles que no son baratos en ningún contexto honesto. La clave de Puerto Vallarta para un jubilado americano no es vivir en la zona hotelera. La clave es vivir en Puerto Vallarta real. En las colonias donde viven los mexicanos que trabajan ahí, que tienen sus mercados, sus fondas, sus tianguis. Su vida de barrio que existe paralela al turismo y que tiene precios completamente distintos al Puerto Vallarta de los folletos. Colonias como Pitillal, El Remance, Las Gaviotas, Versalles o la zona de 5 de diciembre ofrecen una experiencia de vida cotidiana en una ciudad costera tropical con todos los servicios de una ciudad mediana mexicana. A una fracción del precio de la zona turística que está literalmente a 20 minutos en camión local. El clima de Puerto Vallarta es lo que mucha gente en el norte de Estados Unidos pasa décadas soñando. Calor tropical, brisa del Pacífico, mar a temperatura perfecta para nadar prácticamente todo el año. Las temperaturas oscilan entre 20 y 33 grados según la temporada. La época más fresca entre noviembre y marzo es considerada por los residentes locales como la mejor del año. Los americanos que llegan del invierno de Minnesota o Michigan en enero y encuentran 25 grados de sol y mar azul entienden inmediatamente por qué nunca volvieron. La vivienda en las colonias locales de Puerto Vallarta es notablemente más barata que en la zona turística. Un departamento de un cuarto en Pitillal o Las Gaviotas cuesta entre 6,000 y 9,000 pesos mensuales. Una casa de 2 recámaras con patio a 20 minutos de la playa en transporte público se consigue entre 9,000 y 14,000 pesos. La misma casa en la zona hotelera costaría el triple o el cuádruple. La playa no cambia. Solo cambia la dirección desde donde caminas hacia ella. La comunidad LGBTQI establecida en Puerto Vallarta desde los años 80 ha construido un ambiente de tolerancia y apertura que hace a la ciudad especialmente atractiva para jubilados de esa comunidad que en ciudades pequeñas americanas o en otros destinos latinoamericanos no encontrarían el mismo nivel de aceptación natural y sin drama. La salud en Puerto Vallarta tiene estándares más altos que la mayoría de las ciudades de esta lista precisamente porque lleva décadas atendiendo pacientes extranjeros. El Hospital CMQ, el Centro Médico Joya y varias clínicas privadas tienen personal bilingüe. Equipamiento moderno y precios que son entre un cuarto y un sexto de lo que costaría el equivalente en Estados Unidos sin seguro médico. Las cuentas de un jubilado americano en Puerto Vallarta viviendo en colonia local. Renta en colonia no turística 10,000 pesos. Comida combinando mercado y restaurantes locales 5,000 pesos. Salud 1,800 pesos. Transporte y servicios 1,200 pesos. Entretenimiento incluyendo playa y vida social 2,000 pesos. Total mensual 20,000 pesos. Aproximadamente $1,100. Con $2,000 de pensión vives en el trópico mexicano con $900 de margen mensual. Eso es lo que otros gastan en calefacción en enero. Ciudad número 1. Ciudad de México. La megalópolis que cabe en cualquier presupuesto si sabes dónde mirar.
Esto va a sorprender a quien esperaba que el número 1 fuera una ciudad pequeña, tranquila y barata en algún rincón remoto del país. Ciudad de México no es pequeña ni tranquila ni remota. Es una de las ciudades más grandes y más densas del mundo. Y sin embargo es el número 1 de esta lista por razones que tienen toda la lógica del mundo cuando se explican con cuidado. Ciudad de México tiene algo que ninguna otra ciudad de esta lista tiene en la misma proporción. Tiene todo. Tiene los mejores hospitales de México, que están entre los mejores de América Latina. Tiene el sistema de transporte público más extenso y más barato del continente. Tiene museos de clase mundial de acceso gratuito o casi gratuito. Tiene gastronomía de todos los niveles y de todas las culturas del mundo. Tiene parques, tiene mercados, tiene teatros, tiene librerías, tiene vida cultural tan densa que se necesitan años para agotar lo que ofrece. Y tiene colonias donde un jubilado americano con $2,000 mensuales vive con una calidad de vida que en Nueva York o Los Ángeles requeriría 10 veces más. La clave, como en Puerto Vallarta, es la geografía interna. Ciudad de México no tiene un precio. Tiene cientos de precios dependiendo de la colonia, el tipo de vivienda y el estilo de vida que eliges. Polanco y Santa Fe son caros en cualquier contexto. Pero Roma Norte, Condesa, Coyoacán, San Ángel, Narvarte, del Valle, Santa María la Ribera y decenas de colonias más ofrecen vida urbana de altísima calidad a precios que no tienen equivalente en ninguna gran ciudad del mundo desarrollado. Un departamento de un cuarto en Roma Norte o Narvarte cuesta entre 12,000 y 18,000 pesos mensuales. Una casa de 2 recámaras en Coyoacán o del Valle entre 14,000 y 22,000 pesos. Eso en dólares es entre 700 y 1,200 dólares al mes por vivir en colonias que en términos de calidad urbana, seguridad, servicios, restaurantes, parques y vida cultural compiten directamente con los mejores barrios de cualquier ciudad europea o americana. El transporte en Ciudad de México merece párrafo propio. El metro cuesta 5 pesos por viaje. El metrobús 6 pesos. Los peceros y microbuses entre 4 y 8 pesos. Un jubilado que no tiene necesidad de ir a ningún lado a hora pico puede moverse por toda la ciudad gastando 50 pesos diarios en transporte en los días que sale más. Muchos residentes de colonias centrales caminan a todo o casi todo. La ciudad a esa escala es completamente caminable si tienes el barrio correcto. La salud en Ciudad de México es el argumento más poderoso para alguien que tiene condiciones crónicas o que simplemente quiere tener acceso a atención médica de primer nivel sin que eso signifique una crisis financiera. Los hospitales privados como el Médica Sur, el Ángeles, el ABC tienen estándares internacionales y precios que son entre 1/5 y 1/10 de lo que costaría el equivalente en Estados Unidos. Los médicos privados de especialidad cobran consultas entre 800 y 1,500 pesos. Los laboratorios privados como Chopo o Médica Sur ofrecen estudios completos por precios que en Estados Unidos sin seguro serían impensables. Las cuentas de un jubilado americano en Ciudad de México viviendo en colonia central de calidad. Renta en Roma, Narvarte o del Valle 15,000 pesos. Comida combinando mercado, fonda y restaurante 6,000 pesos. Salud y medicamentos 2,000 pesos. Transporte 800 pesos. Entretenimiento, cultura, viajes dentro de México 3,000 pesos. Total mensual 26,800 pesos. Aproximadamente 1,500 dólares. Con 2,000 dólares de pensión vives en una de las grandes ciudades del mundo con 500 dólares de margen. Pero la ventaja real de Ciudad de México no es solo el costo. Es lo que obtienes por ese costo. Imagina despertar en un departamento de techos altos en la colonia Roma. Bajar a desayunar a una fonda de barrio por 70 pesos. Caminar al Parque México entre árboles centenarios. Entrar al Museo de Arte Moderno por 80 pesos o al Museo del Templo Mayor que está sobre ruinas aztecas reales por 85 pesos. Almorzar en el mercado de Medellín con mariscos frescos de Veracruz por 120 pesos. Tomar el metro por 5 pesos hasta Coyoacán y pasar la tarde en los jardines de la casa de Frida Kahlo. Cenar tacos en la esquina por 60 pesos. Dormir en una ciudad que nunca para del todo pero que en tu colonia, en tu calle, en tu ritmo de jubilado, tiene exactamente el volumen que tú decides ponerle. Eso es Ciudad de México para quien sabe habitarla. No el caos que asusta desde afuera. La ciudad interior que solo existe para quien se queda el tiempo suficiente para encontrarla. México no es el paraíso. México tiene problemas reales, desigualdad profunda, instituciones imperfectas, inseguridad que varía enormemente por región y que ningún video honesto puede ignorar. Pero México tiene también algo que muy pocos países ofrecen a quien llega con respeto, con humildad y con la disposición de integrarse en lugar de solo instalarse. Tiene una generosidad cotidiana, una riqueza cultural que no está en vitrinas sino en la calle, en la cocina, en la conversación con el señor del mercado que te explica cómo preparar el chile ancho sin que nadie se lo pidiera.
Tienes 7 ciudades donde un jubilado americano de ingresos modestos puede despertar cada mañana sin el peso del dinero que no alcanza, sin la angustia de la factura médica que llega, sin la soledad del sistema que funciona perfecto para quien tiene mucho y deja a los demás resolvérsela solos. Mérida con su arquitectura blanca y su calor que enseña a moverse despacio. San Miguel con su luz de pintor y su comunidad que eligió quedarse. Oaxaca con sus mercados que alimentan el cuerpo y la curiosidad en la misma transacción. Guadalajara y su lago con el clima que los folletos no exageran. Puebla con su barroco y su mole y sus precios que todavía no saben que son extraordinarios. Puerto Vallarta con su mar y su tolerancia y su manera de ser ciudad real detrás del decorado turístico. Ciudad de México con su densidad de posibilidades que ninguna otra ciudad del continente iguala al mismo costo. 7 ciudades. 7 versiones distintas de la misma ecuación. Dólares que en Estados Unidos apenas cubren la renta, convertidos en vida completa en México. No te estoy diciendo que lo hagas. Te estoy diciendo que puedes. Y que saber que puedes ya cambia algo en la manera en que calculas lo que te queda por delante. Esa información es tuya. Lo que hagas con ella también.